Ahora vamos a hablar del cambio de cassette. Y esto está muy relacionado con la cosificación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos diferentes cassettes mentales para desempeñarnos en los diferentes roles de la vida. También se le conocen como identidades emocionales. Cada identidad emocional tiene sus propias creencias, principios y valores. Así que estaré preparado para el efecto del cambio de cassette. ¿Esto qué significa? Que para ser papá voy construyendo un cassette en mi mente con aprendizajes emocionales para ser papá. Una serie de respuestas, de reacciones de cómo se es papá. Y también construyo un cassette para ser, mamá, en el caso de las mujeres, ¿verdad? También construí un cassette para ser hijo y construí un cassette para ser novio y para ser esposo y para ser amigo y para ser jefe y para ser empleado, que son diferentes cassettes. Diferentes cassettes. Y de acuerdo a las circunstancias de mi vida voy quitando y poniendo los cassettes y actúo de acuerdo con ese cassette. Algunas personas creen que los hijos de los psicólogos, por ejemplo, deben ser los mejores hijos del mundo, porque ese psicólogo habla maravillosamente y cuando habla de los hijos y de los padres, se las creo todas. Y pensamos que todo eso lo aplica en su papel como padre. Yo les quiero decir que la mayoría, y digo la mayoría de los casos, no es así. Cuando ese psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, profesor, porque también les pasa a los profesores, no hombre, el hijo de la profesora fulana debe ser maravilloso porque es la mejor profesora que tenemos. Y a veces son niños con problemas de conducta, con problemas emocionales, broncas en la familia, no tienes idea. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese profesor o ese terapeuta va a dar una plática sobre cómo ser papá, se pone su cassette de terapeuta. Y actúa de acuerdo con ese cassette. Y aplausos. Pero cuando llega a su casa a actuar como papá, se quita el cassette de terapeuta y se pone el de papá. Y entonces actúa como aprendió a ser papá. Y a veces es todo lo contrario a todas las cosas que dijo en su conferencia. Me estoy yendo al extremo. Pero sucede. O inclusive algún terapeuta que esté especializado en relaciones de pareja y algo así, pues puede decir maravillas de cómo llevar a cabo una relación de pareja. Pero habría que preguntarnos cómo está su propia relación de pareja. ¿Cuál es el cassette que usa para vivir su relación de pareja? ¿Qué tiene que ver esto? Que tú puedes vivir con una persona un tiempo, compartir tu tiempo con una persona que es la novia maravillosa, la mejor mujer del mundo que pudieras haberte encontrado, o el novio fantástico, porque tiene su cassette de novio o su cassette de novia. De repente deciden casarse y al poco tiempo la relación se vuelve terrible, insoportable. ¿Por qué? Porque se cambió el cassette. Quitó su cassette de novio, debe ser maravilloso, detallista, cuidadoso, siempre te está diciendo elogios, te da tus espacios de libertad, se comunican, platican, todo perfecto, porque tenía el cassette de novio. Pero cuando se casa se pone un cassette de esposo y a lo mejor es el propietario, el dueño de los tiempos de esa persona, de la vida de esa persona. Vienen tal vez celos, inseguridades, porque así aprendió a ser esposo o esposa. Muchas personas, entre los artistas, se han dado algunos casos de que viven en unión libre 6 años y wow, oye, ¿qué le rascamos si somos una muy buena pareja? Vamos a casarnos. Se casan y a los 6 meses se están divorciando. Bueno, hay personas que a la semana ya no se soportan. No puede ser. Si tuvieron 1 año, 2 años conviviendo juntos en la misma casa, ¿cómo es que haya habido un cambio tan radical? Porque se cambiaron el cassette. Eso es todo. Así que tenlo en cuenta.
Tenlo en cuenta en ti, date cuenta de tus cambios de cassette. Date cuenta de los cambios de cassette de la otra persona. Y eso es humano. Así que tienen que platicar de eso. Tienen que observar qué es lo que pasa. Darse cuenta que así somos, así funcionamos. Y poder negociar, poder hablar, poder hacer ajustes para que ese cambio de cassette no destruya la relación de pareja. Tú, tener la tolerancia para entender que esa persona está en su cambio de cassette. Observarte tú a ti que también estás en el cambio de cassette. Platicar, ¿sí? Llegar a negociaciones, hacer ajustes, porque eso sucede. Así que resumiendo, todos tenemos diferentes cassettes mentales para desempeñarnos en los diferentes roles de la vida. También se le conocen como identidades emocionales, ¿ok? Y cada identidad emocional, y esto es muy importante, tiene sus propias creencias, principios y valores. Con una identidad emocional, la honestidad es muy importante y en la otra no tiene ninguna importancia. Y quiero darles un ejemplo de esto, aunque alarguemos un poquito el tema, pero vale la pena. Imagínate a un papá que le está hablando a su hijo, y le está hablando de la honestidad, y que es muy importante y que es una base fundamental en la vida. Porque en su cassette de papá, la honestidad es un principio, un valor sumamente importante de inculcar a los hijos. Pero en ese momento suena el teléfono y es una persona que lo está buscando a lo mejor por algún pago que se comprometió a hacer en su negocio como empresario. Y le dice, oye, te habla el señor fulano de tal. Y le dice a su hijo, dice, dile que no estoy. Entonces, si le acaba de hablar de la honestidad, de la verdad, ¿por qué ahorita le dice que mienta por él? Porque su cassette de papá tiene una historia y su cassette de empresario, de hombre de negocios, tiene otra historia. En el cassette de papá, la deshonestidad es lo peor que puede haber. Y tal vez, y digo tal vez, en su cassette de empresario, esa deshonestidad es una herramienta para poder ser un buen empresario. Y digo tal vez, no quiero hablar mal de los empresarios ni bien, solamente estoy tratando de construir un ejemplo. Igual le puede pasar a la mamá, después de que le habla a la hija de que las mentiras y la verdad y las mentiras y nada con las mentiras y cero mentiras y pura verdad, suena el teléfono, habla una persona que no quiere hablar y le dice, dile que no estoy, invéntale que me fui de vacaciones. Bien, entonces cada identidad emocional tiene sus propias creencias, principios y valores, inclusive pueden estar en contradicción, ¿ok? Pueden estar peleando esas identidades. Así que la receta de cocina es, voy a observar y voy a estar preparado para el cambio de cassette, tanto de mi cassette como el cassette de mi pareja. Y voy a entender que muchas de las cosas que están pasando y que no me están funcionando bien son consecuencia del cambio de cassette. Así que tenemos que hablarlo y aclarar. ¿Ok?